Muy buenos días. Seguimos con el libro de Job. Ayer estudiamos el capítulo 16. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre de Job? Aquel que aguanta o sufre penalidades. Aquel hombre que sufre penalidades. Pero recordemos del capítulo 16 cómo Job se queja contra Dios. Pero inicia su queja quejándose con los amigos, contra los amigos. Y les dice, muchas veces he oído lo que me han dicho ustedes, pero son palabras vacías, todo lo que me han dicho no tiene sentido. Y los llama consoladores molestos. Consoladores molestos. Qué increíble. Delante de la multitud están los amigos y les dice, ustedes me molestan, ¿verdad? Se está peleando ya con aquellos. A los únicos que les quedaban eran los amigos. No te animan a responder, dice, tus palabras son vacías. Yo también podría hablar de esta manera, cualquiera podría hablar lo que tú me dices. Versículo 5 del capítulo 16, ¿quién me lo lee? Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Esa es la intención cuando va uno a visitar a algún enfermo, ¿no? Calmar un poco su dolor y animarlo a seguir adelante, darle consolación. La palabra consolación también viene de refrigerio, de remanso, de paz. También viene de avivar, animar, como si viniera un avivamiento a tu vida, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Pedro en el libro de los Hechos? Arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, de consolación, de avivamiento, ¿no? Job dice, si hablo con dolor, no cesa, y si dejo de hablar, sigue mi dolor. Y entonces comienza a hablar de Dios y comienza a exponer su queja prácticamente. En el versículo 9, ¿quién me lo lee? Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mi abuso, sus ojos, mi enemigo. Entonces, dice, comenzó mi dolor, hubo algo en mi vida, ¿no? Y el versículo 11, ¿me lo lees, Martín, por favor? Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. En las manos de los impíos. ¿Quién es el mentiroso? El Diablo, ¿no? Padre de mentiras. Dice, a él me entregó. Y es cierto lo que dice Job. Sí. Acuérdense que Dios dijo, nomás no toques su vida, haz con él lo que desees, pero no toques su vida. Por eso está él exponiendo su queja. Y dice, yo era próspero y me desmenuzó. Me arrebató por la cervix y me despedazó. Como un animalito, ¿eh? Que lo agarran del cuello y lo hacen pedazos en la selva. Me quebrantó. Cosí con cilicio sobre mi piel. Recordemos que el cilicio era una ropa áspera, ¿eh? Mis ojos están inflamados, dice, de tanto llorar. Y aquí va el 17. ¿Quién me lo lee? A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. A pesar de que todavía sigue defendiendo su
integridad, ¿verdad? O sea, no he hecho mal, no tengo ningún mal. Y aquí el 18, ¿quién me lo lee? Oh tierra, no cubre mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Y recordamos lo que pasó con Caín y Abel, ¿no? Cuando le dice Dios a Caín, la sangre de tu hermano está clamando, ¿no? Está clamando justicia. Y aquí está diciéndole, yo quiero la justicia. Último versículo 22 del capítulo 16. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Así es, algún día Dios tiene mi tiempo para partir, dice Job, y no volveré. Capítulo 17 viene, es continuación de la queja. Sigue quejando. ¿Qué es una queja? Nos da gusto un reclamo. Que no estoy a gusto, estoy inconforme con lo que me está pasando, ¿verdad? Humberto, adelante, por favor. Buenos días. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Dador de vida, gracias porque nos permitiste llegar aquí, porque nos permites congregarnos, porque en nuestro país existe la libertad para hablar de ti. Permite que nuestros corazones y nuestra mente estén presurosos para escucharte, para aprender, para escuchar todo lo que tienes para cada uno de nosotros, pero sobre todo para llevarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer unos versículos de Mateo y damos lectura al capítulo como siempre lo hacemos. Es Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Empezamos con la lectura del capítulo de uno en uno, pastor, por favor. El capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querrá responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncie a sus amigos como preso, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermano. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza, quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el Seol. Gracias. Bueno, continuamos con ayer empezó una queja de Job contra Dios y esta queja se extiende hasta este capítulo. Empezó en el capítulo 16 y continúa en este 17. Y bueno, de alguna manera, si bien es cierto que Job, bueno, aquí el título dice que se queja contra Dios, sin embargo, dentro de todas sus palabras que dice, también es una queja contra sus amigos, de alguna manera.
Y bueno, en el voy a releer el primer versículo, el 1 y el 2. Dice, mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Es una situación, yo pude pensar, ¿por qué esas palabras tan severas, no? Realmente él ya está esperando su muerte, ya está esperando el momento en el que pues Dios decida, ya hasta aquí llegó tu vida, ya te llevo, lo que sea. Y él está esperando eso, dice, ya está mi sepulcro preparado. Y también describe que ha vivido una amargura, o sea, vimos cuando empezó todo empezamos a leer Job, los primeros capítulos, la descripción de una persona que estaba, ¿cómo se dice? En depresión, y cómo ha ido evolucionando ese estado de Job. Primero que nada una depresión, después su salud se ve más deteriorada, y posterior el escarnio de sus amigos, tristeza, y hoy ya que se siente morir dice estoy en amargura. Y aquí creo yo que mucho de lo que hemos estado estudiando de Job es también para hacer como una introspección de cada quien y ver en qué momentos nos hemos encontrado como se los ha encontrado Job. Y no nada más Job, sino en qué momento nos hemos encontrado como sus amigos, que eso sería lo más severo, ¿no? Que darnos cuenta que hemos sido como los amigos de Job. Entonces, este momento que a lo mejor, no sé, tal vez hayas pasado, estés pasando, en el que digas, ya mi sepulcro está ya a un paso, ¿no? Es algo que sí es doloroso, definitivamente lo que dice Job es un momento lleno de amargura. Sin embargo, aún así es válido decírselo a Dios. Nuestra condición humana dice, Señor, tengo una amargura muy grande por lo que estoy pasando. Y así se lo hace saber Job, ¿no? Entonces, aquí creo yo que es pensar en si estamos en un momento así, o si hemos pasado en un momento así, cómo hemos salido adelante, ¿no? Porque también es cierto que a veces sucede que pasamos por un momento de amargura, y como ya lo pasamos y se nos vuelve a presentar un momento parecido, pero ya no nos acordamos de cómo le hicimos para salir, ¿sí? O sea, eso es algo así que en pocas palabras ya no nos acordamos cómo meter gol, así para rápido, ¿no? Sí, y yo creo que esto también nos invita a la situación de Job a recordar cómo es que ha orado el Señor en nosotros. O sea, el Señor no se olvida de nosotros, el Señor siempre está ahí con nosotros, y aunque podamos sentir que nuestro sepulcro está cerca o que estamos llenos de amargura, el Señor siempre está ahí a nuestro lado, ¿no? Además, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y continúo con el 3 y el 4, dice así, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Y aquí está esa parte, ¿no? Decir, Señor, sí, estoy en amargura, me siento triste, me siento a punto de morir, sin embargo el único que me puede respaldar eres tú. Eres el único. Me vino a la mente cuando Elías estaba frente a los profetas del ídolo, el único que le dijo, Señor, respóndeme. En pocas palabras, respáldame. Y eso es lo que necesita Dios de saber de ti, que tu corazón está completamente desbordado hacia Él y lo único que quieres es una respuesta de Él, no necesitas más. Y en este caso Job dice, Señor, si tú no me respaldas, ¿quién lo va a hacer por mí? Entonces, y aquí también algo interesante, en el 4 dice, has escondido de su corazón la inteligencia. En este caso, en este versículo, corazón se refiere a la mente, a su capacidad de raciocinio. De hecho, en la versión Palabra de Dios para Todos dice así, tú has cerrado su mente para que no entiendan, por eso no los pongas en alta estima. ¿Sí? Muchas veces nosotros como seres humanos ante situaciones así,
o inclusive ante momentos, por eso les comentaba, yo creo que este libro de Job nos llama a saber distinguir si hemos estado como Job o hemos estado como sus amigos. Y si hemos estado como sus amigos, pensar, en esos momentos, ¿acaso Dios ha nublado mi inteligencia para decir palabras que son sin sentido para la otra persona, para las otras personas? ¿O qué ha sucedido conmigo, ¿no? La mayoría de las veces en situaciones, a lo mejor ya pensando en cómo están los amigos de Job, que de alguna forma están molestos por cómo se ha defendido Job, en nuestros momentos de ira o de enojo, cómo se ha comportado nuestra lengua, cómo se ha comportado contra las personas que están cerca de mí, pero sobre todo contra mí mismo. Porque en esos momentos, ¿cuántas veces es que no me salió esto? Y ya empiezas a lo mejor a decir o a decirte cosas que no tienen sentido. Y en ese momento yo creo que pasa esto, ¿no? Como dice, se nubla la inteligencia. Y bueno, también por ello creo que pues tomarnos nuestros 5 minutos y dejar pasar ese enojo, ¿no? Yo creo que el enojo no es malo, siempre y cuando no te lleve a una ira desmedida o a un pecado. Me refiero a esto porque recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo, Él se sintió enojado, pero ese enojo no lo llevó a un pecado. Entonces, a veces la condición humana, en esa ira que podemos tener, en ese enojo, nos lleva a un pecado. Y entonces ahí sí ya no es correcto. Pero el enojo es como sentirse, o sea, en ese mismo sentido, afligido, porque las cosas sabes que están mal y no se hace nada. Y es válido. Ahorita, por ejemplo, hemos escuchado en la televisión, en la radio, en las redes sociales, las leyes que se están dando a favor del aborto. Mucha gente sabe que está mal, que eso no es correcto. De hecho, se publican memes inclusive o cosas, ¿no? Pero ¿qué se hace? ¿Qué se está haciendo? Entonces ese enojo es válido, siempre y cuando no te lleve a transgredir ese enojo y te lleve a un pecado. Porque ya un pecado sería a lo mejor o sea, ir contra las personas que están a favor de ello, ¿no? Eso sí ya no es correcto, sino con un buen sentido de tu inteligencia, es decir, mira, esto no está bien, y a lo mejor llamarles a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, pero ya a lo mejor atentar contra su integridad física, eso ya no es, eso ya sobrepasa, llega a una ira, ¿no? Y una ira incontrolable. Entonces yo creo que aquí en este sentido es decir, bueno, y he estado en los zapatos de los amigos de Job, me he comportado como ellos. Y si es así, y si a lo mejor en algún momento nos hace falta poder superar esto, pues aquí nos exhorta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos momentos? Que se nos nubla la inteligencia y que no solo eso, podemos inclusive desfallecer, ¿no? Dice, los ojos de sus hijos desfallecerán, ¿no? Es decir, habrá una consecuencia ante esa ira incontrolable que pudiéramos nosotros atravesar. Continúo, dice el 5, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán, lo que les comentaba hace un momento. Pareciera que cuando estamos en un momento así como el de Job, ¿no? A Job lo estaban culpando por algo que no tenía mucho sustento. Y aquí me recuerda mucho a lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. A Él se le enjuició, se le condenó por algo sin sustento. Y muchas veces a lo mejor nosotros emitimos un juicio igual, sin sustento. O nos emiten un juicio. Dice también la palabra, al que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Tarde que temprano vamos a pasar por la situación que a lo mejor nosotros estamos provocando. Y aquí viene una pregunta. En este sentido, nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, pensando, primero voy a tratar de hilar bien. Dice, al que denuncia a sus amigos como presa, es decir, al que busca una recompensa, eso es lo que yo interpreto,
al que busca una recompensa por denunciar, ¿sí? Como si estuviera un premio detrás de esto. Y entonces, como miembros de la Iglesia de Cristo y estarnos congregando, la pregunta sería, ¿cuál es la recompensa que tú buscas? O sea, ¿cuál es la recompensa que yo busco al estar viniendo todos los días, estudiando? ¿Cuál es la recompensa que yo busco? ¿Realmente es buscar a Cristo? O a lo mejor está encubierto, ¿no? Porque dice que los que buscan nada más denunciar a sus amigos como si fuera una vil presa, como si fuera cualquier animalito que se casa, va a haber una consecuencia. Dice que los ojos de sus hijos desfallecerán. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la recompensa que yo busco? Dice la palabra en Mateo 6:5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que busco? O también cuando dice en mismo Mateo, si yo hago una obra, sabemos, hemos platicado mucho que por fe hacemos las obras, pero ¿a quién le damos la gloria? Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos una buena obra, ¿a quién glorifican? ¿Me glorifican a mí o glorifican a Dios? Yo creo que lo que tenemos que buscar siempre es que glorifican a Dios. Nosotros quedamos de lado, nosotros no somos los artífices reales de la obra que estamos haciendo. Entonces, de ese mismo sentido, el hecho, por ejemplo, aquí en los amigos de Job, ellos no son los que deberían de estar pidiendo o estar luciéndose o como le quieran llamar, sino todo es para la obra y gloria de Dios. Entonces, yo creo que esto también es de reflexión porque, primero, ¿cuál es la recompensa que busco? Y segundo, ¿quién se lleva la gloria cuando hago una obra? Yo creo que serían las dos preguntas a reflexionar. Continúo con el 6 y el 7. Dice, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Aquí está algo así muy severo. Yo creo que es un poco lo que hoy en día conocemos como bullying, ¿no? O sea, le dice Job a Dios, he sido su hazmerreír, he sido su burla, he llorado tanto que ya no puedo ni abrir los ojos. Entonces, independientemente de la situación física que ha pasado Job, las palabras le han herido. Y le han llegado hasta su cuerpo. Hoy sabemos, digo, aunque gran parte de Job está escrito en poesía, sin embargo, hoy en día sabemos que un pensamiento nos puede llevar al padecimiento de algo físico. Y veamos un poquito de eso en el capítulo de ayer. Dice así, en el versículo 10, dice, abrieron contra mí su boca, es decir, hablaron. Hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Nunca le pegaron, pero lo hirieron físicamente. Y luego en el 13 dice, me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel se derramó por tierra, es decir, sintió molestia en su cuerpo físico por las palabras que le dijeron sus amigos. Entonces hoy en día ya sabemos que las palabras no solamente hieren el alma, sino también el cuerpo. Ya hay estudios sobre ello, ¿no? Entonces aquí, esta parte de Job, de decir, siento este dolor por las palabras, es preguntarnos, ¿yo cómo me siento ante una burla? ¿Me la tomo en serio? ¿O le hago frente en Cristo? Porque muchas veces a nadie le gusta que se burlen de uno, ¿no? Digo, regularmente a nadie. Pero también hay que tomar esa parte de saber cómo escuchar. Ayer decía el pastor, hay que cuidar lo que escuchamos. Bueno, tú decides si le tomas sentido y le tomas atención a eso que te puedan estar diciendo. Es una decisión. Entonces, en ese punto, decir, bueno, cuando yo lo recibo, me enojo o lo tomo, ay sí, de quién viene, ¿no? Como dice.
Entonces, si es así, y si me lo tomo en serio, y si eso lastima mi cuerpo y mi corazón, pues pidámosle a Cristo para que nos ayude y nos fortalezca de que esas palabras no lleguen a ese punto y que yo sepa hacerles frente. Porque toda la vida nos vamos a tener a alguien que nos diga palabras que no nos gustan. Hoy en día a lo mejor pudieras recordar a lo que te dijo tu papá o tu mamá cuando eras niño, pero también puedes escuchar a tu jefe, a tu amigo o a un socio de negocio, lo que sea, diciéndote algunas palabras que no son del todo agradables para ti. Pero de ti depende recibirlas o simplemente hacerles frente. Y eso pues solamente Cristo nos puede ayudar. Sin embargo, sí tener en cuenta eso y también tenerlo en cuenta hacia el contrario, es decir, que tus palabras no solamente pueden dañar el alma, también pueden dañar el cuerpo de una persona. Entonces, hay que tener cuidado de lo que escuchamos, sobre todo de lo que decimos. Y continúo con la lectura leo versículo 8 y 9. Dice así: los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Bueno, aquí creo que Job menciona cómo es que lo ve cada persona, ¿no? A lo mejor de los que están del pueblo, no nada más sus amigos. Recordemos que están ante todo el mundo los escucha. Y él hace aseveraciones en el sentido de que los rectos de corazón se sorprenderán de lo que está sucediendo. ¿Y cuántas veces a lo mejor nosotros hemos tenido oportunidad de ir a algún centro o a alguna casa hogar o a visitar a algún enfermo o a alguna persona que nosotros conocemos muy bien y que a lo mejor hoy está pasando por una situación de salud severa y demás? Llegamos y nos sorprende y decimos, o sea, ni para decirle una palabra. Y así, está así. No sé si les ha pasado. Y creo que aquí Job es esa parte, ¿no? Dice, los rectos se maravillarán de esto, o sea, de lo que le está pasando. Ajá. Dice también que el que tiene inocencia se molesta ante las maneras de actuar del impío. Recordemos que el impío es el que, de alguna manera actúa mal, pecador. Y es esa parte, ¿no? Que no sé si, a mí, no sé, a lo mejor en las últimas semanas me ha pasado mucho en el sentido de sentir celo de cómo hablan con respecto a las cosas de Dios. O sea, es una molestia. Y es esto lo que se refiere Job. El inocente se levantará contra el impío. Es sentir esa parte, ¿no? De saber, esto no es correcto, esto no está bien. Y estoy en contra de lo que está sucediendo. Sin embargo, también continúa en el 9, dice, no obstante, proseguirá el justo su camino. Es decir, a pesar de que veamos esto y a pesar de que veamos todo lo que sea, ayer decía el pastor cuando nos compartía que cuando iba a las cárceles, después de salir, era vaciarte de todo lo que podías haber visto, escuchado en esos lugares, ¿no? Porque no puedes irte cargando con cosas que no son tuyas en principio. Entonces, en este sentido es lo que dice Job: el justo, a pesar de ver todo lo que está viendo, va a continuar su camino recto. Y en el último describe, ¿no? El que es libre de culpas se fortalece, dice, y el limpio de manos aumentará su fuerza. ¿Sí? Yo creo que en estos momentos cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder alentar o poder visitar a algún enfermo, a una persona que está en esos momentos, yo creo que se aumentan nuestras fuerzas porque sin dudarlo, lo primero que llega a nuestra mente, creo yo, es decirle, Señor, gracias porque yo estoy bien, porque yo estoy aquí, porque me das la oportunidad de asistir y no de ser asistido. Ajá. Entonces, en ese instante, cuando nosotros sabemos que somos bendecidos de Dios porque estamos como estamos, podemos decirle, Señor, gracias. Y en eso se aumenta nuestra fe y nuestras fuerzas
tienen un mayor respaldo, ¿no? en Dios. Continúo con la lectura, voy a leer del 10 al 13, dice así. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el cel es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Voy a hacer lectura de estos mismos versículos en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice así. Pero todos ustedes vuelvan a atacarme, que yo no encontré ni un solo sabio entre ustedes. Mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció, fracasaron mis planes y esperanzas. Ellos llaman noche al día y luz a la oscuridad. Y entonces aquí es esa parte que mencionaba al inicio. Si bien es cierto, es una queja de Job ante Dios, ante su situación, pero también es una queja ante sus amigos. Y aquí se los dice: ustedes vinieron, pero no encuentro palabras de aliento ni sabias de parte de ustedes. Y entonces pensemos, ¿no? Yo creo que aquí también hay que reflexionar. ¿Cómo es como hacemos o qué es lo que hacemos cuando nosotros nos encontramos en una situación como la de Job? Que sabemos que las palabras de la persona que a lo mejor más amamos no nos están confortando, sino todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para dejar esas cargas a Cristo? O sea, ¿cuál es nuestro actuar para decirle: Señor, ten? Y aquí viene pareciera que es la pregunta de los 64,000, ¿no? Es como la pregunta que todos nos hacemos: bueno, ¿cómo dejo las cargas a Cristo? Dice el Señor: vengan todos los cargados, que yo los haré descansar. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo le hago si en este momento, como Job, ya está a punto de sentirse morir? Ya no puede ni abrir los ojos de tantas lágrimas que ha derramado. Seguramente apenas si puede hilar palabra, inclusive a lo mejor pensamiento, ¿no? Porque está agotado, está cansado. Entonces, ¿cómo es como él pudiera, o una persona ante esta situación, cómo entregar las cargas a Cristo para que sea lleno de paz? Y es una percepción mía. Creo yo que una de las maneras, no digo que sea la única, es cuando ya no hay una resistencia ante la situación que estamos pasando. Es decir, se acepta, si es la voluntad de Dios: Señor, pues ya, tú eres tú. Y a veces caemos, no sé, creo, y espero no ser un poco atrevido con lo que voy a decir. A veces en nuestras oraciones bueno, y lo digo en forma personal, a veces mi oración no ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces me estoy resistiendo a lo que Dios quiere para mí. Por ejemplo, si a lo mejor mi situación de salud es que en este momento no sane, y yo le pido sanidad, Él me va a escuchar, me está escuchando, pero no es lo mejor para mí en ese momento. Lo mejor va a venir después, cuando Él lo decida. Si bien es cierto, cuando le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿cómo oramos? Y Él les enseña la oración del Padre Nuestro y termina: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le decimos eso al Señor. Yo creo que cuando le entregamos las cargas al Señor, le decimos: Señor, yo ya no puedo, eso es tu voluntad, yo no puedo seguir ahí. Y creo yo que hay un descanso. Y es ahí cuando viene esa paz que solamente Él puede dar. Porque entonces ya no es algo que, ya no de sentirme víctima de la situación, me siento en paz y saber que alguien tiene el control por sobre mí. Entonces yo creo que esa es una manera, ¿no? Por ejemplo, un decir, y a ver si con esto queda un poco más claro lo que trato de comentar. Imaginemos que tú comes pan 3 veces al día con refresco. Pasa un año y estás en sobrepeso. Y le pides a Dios que
te ayude a bajar de peso, pero sigues con tu misma forma de alimentación. Yo creo que eso es una resistencia ante la voluntad de Dios. Y en ese sentido, ¿acaso Dios te ayudará a bajar de peso? Pues no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque te estás resistiendo a su voluntad. Te estás resistiendo a cuidar tu cuerpo, a saber que tú eres templo del Espíritu Santo. Yo sé que a veces hay situaciones en las que pasamos en salud, en economía, o con nuestras familias, o con alguien que queremos, que poder vislumbrar algo así es muy complicado. Pero ¿acaso le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué puedo yo hacer? O sea, no entiendo lo que me está pasando. ¿Cuál es tu propósito? Ayúdame a saberlo. Y entonces en ese sentido seguramente Dios va a decir, mi hijo, es esto. Ay, Señor, gracias. Y uno descansa. Y entonces, también en este sentido, en el resistirnos, a lo mejor ir en contra de lo que Dios quiere para mí, es también, por ejemplo, vamos a llamarlo el espíritu que yo tomo, ¿no? o la personalidad que yo tomo. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, mire, a lo mejor en nuestra misma condescendencia justificamos todo lo que estamos haciendo. Y voy a poner un ejemplo. Estaba ayer, antier, no recuerdo, fue ayer, leyendo sobre el aborto en las redes sociales. Y había una chica que decía, porque estaba en una página cristiana, y decía, es que ustedes los cristianos siempre como atacan, ¿no? Y entonces se olvidan de lo que Cristo decía, ¿no? Del amor al prójimo. Y ella decía algo como esto, decía, Cristo aceptó a una prostituta y cómo es que tú te atreves a juzgar a las personas, ¿no? Y hubo alguien que le contestó, y la verdad su respuesta muy acertada. Dice, sí, pero se te olvida que la prostituta dejó de ser prostituta cuando conoció a Cristo. Ajá. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos esa situación, o cuando nosotros no sabemos que estamos pasando por algo que no es agradable a Dios, a lo mejor yo he sido peor que esa prostituta. La gran diferencia es que lucho y le pido a Dios respaldo y le pido a Cristo que me ayude para no volver a caer en eso. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que un cristiano no puede dejar de llamar las cosas por su nombre, aunque sean dolorosas. ¿Sí? Los que están a favor, pues eres un asesino, ¿sí? O eres un homosexual. Yo creo que es más amoroso decirle su condición, a decirle, o a quererle darle la vuelta a las cosas. Yo creo que existe más amor en decir, date cuenta de lo que estás pasando, lo que estás haciendo, a tratar de justificar su actuar. Y yo creo que en ese sentido Cristo nunca justificó el actuar de las personas. Las aceptó, las reconfortó, las curó. Y en esa parte, las personas que fueron reconfortadas, que fueron respaldadas y sanadas por Cristo, no regresaron a lo que normalmente llevaban en sus vidas. Entonces ahí en esto, nosotros, así como lo dice estos versículos de Job, ¿acaso nosotros como sus amigos nos hemos visto como poco sabios? Ajá. O hemos arrancado, como dice ahí, fueron arrancados mis pensamientos y los designios de mi corazón. ¿Hemos acaso acabado con los deseos o con el ímpetu de las personas? Yo creo que aquí más allá de a lo mejor sentirnos como Job es la otra parte, porque también nosotros cuando venimos todos los días, de alguna manera tenemos un poquito, o sea, una pizca más de conocimiento. No mucha, la verdad, no es nada. Pero ¿acaso eso nos ha hecho caer en algo como esto? Entonces, yo creo que como cristianos es eso, ¿no? Decirle, Señor, ayúdame porque no puedo solo. Y entonces trabajar siempre y pedirle a nuestro Señor que nos fortalezca.
Ya termino, voy a leer del 14 al 16, dice así. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Entonces aquí ya Job no encuentra salida, no encuentra una solución, es más, no encuentra ni esperanza, ¿no? Y no sé si les ha pasado o si a alguien le esté pasando, ya, mejor sabes que ya dejo de luchar, ya estoy cansado o cansada, ¿no? Y le dice Job a Dios, pues mi padre, a todo lo que me está sucediendo es mi padre, mi madre, los gusanos y etcétera, ¿no? Pero es el cansancio lo que a veces nos hace hablar así. Y entonces aquí una pregunta les hago. Aquí vemos a un Job sin esperanza, triste y esperando lo peor. Y les pregunto, ¿en quién han confiado su vida eterna? ¿En quién? En Cristo. Le hemos confiado en Cristo. Y aquí les voy a hacer otra pregunta. Conforme a lo que hemos estado viendo de cómo ha sucedido la vida de Job y cómo pasa y cómo a lo mejor en nuestra vida diaria pasamos cosas semejantes o a lo mejor menos dolorosas pero importantes, ¿cómo es que si hemos confiado nuestra vida eterna a Cristo no le podemos confiar las cosas a lo mejor menos importantes que son las que vivimos? Desde el momento a lo mejor tú llegas a algo tan burdo como llegar a un restaurante y decir, no sé qué pedir. El Señor, ¿qué pido? El Señor te va a decir, pide algo rico y algo sano. Y te va a decir qué es. Él no te va a decir, bueno, esto sí, pero esto no. Él siempre te va a llevar por el camino por una mejor decisión. Si hemos confiado nuestra vida a Cristo en algo, o sea, nuestra vida eterna, en algo tan importante, ¿por qué no confiarle las cosas sencillas de nuestra vida? Sí, o sea, es decir, yo estaba pensando, dice, ¿por qué no le puedo decir, Señor, ayúdame a resolver esto? Señor, ayúdame a llegar bien a Ciudad de México. Señor, ayúdame a decir una buena palabra a mis semejantes. O ayúdame, mira, esto que no sé, voy a llegar con mi hermano, con mi hermano, que estoy disgustado. Ayúdame a ser como tú quieres que sea. A veces, como vivimos y como el ser humano es, se nos olvida que todo es a voluntad de Dios, todo debe ser a voluntad de Dios y nos ha permitido el libre albedrío y definitivamente han pasado más de no sé cuántos miles de años, pero nuestra condición humana no alcanza para que vivamos bien. O sea, no nos alcanza. No podemos confiar en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades porque no hay algo firme en ello. Y ya para cerrar, yo creo que en el momento que podamos confiar en Cristo, en el Señor, en cada momento de nuestra vida, aunque sea el más insignificante, dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y pídamele a Dios que nos ayude, que seamos dignos de que nos llame amigos, que seamos dignos de que confiemos en Él. Y Señor Dios Todopoderoso, gracias por todas las enseñanzas, gracias porque nos confortas, gracias porque nos llevas. Permítenos comprender y entender que solamente en ti está el verdadero camino, la vida, y que nuestras capacidades no son suficientes, Señor, para vivir. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué pregunta tan acertada, ¿no? Si le confiamos después de esta vida donde no sabemos exactamente cómo vaya a suceder, pero sabemos que va a suceder el día de nuestra partida, le confiamos eso, ¿cómo no confiar mientras estemos conscientes en este momento? Bueno, ¿Job está confiando?
Fíjense lo que... Pensando únicamente en una tumba, Sí. no en el encuentro con Jesucristo. Él dice, la gasolina de mi carro se está acabando. Tengo que llegar a algún lugar. No sé si en 1 kilómetro, 2 kilómetros me alcanza. ¿Alguien le ha pasado eso? Hasta aquí voy. Espero que llegue cuando Él diga, ya no tengo aliento. ¿Cómo era los 17 capítulos que llevamos? ¿Qué ha pasado con Job? ¿Va hacia abajo su esperanza? ¿Su fe? Va mermando. ¿Va mermando? Al grado que él dice, ya está preparado mi sepulcro. Como si él mismo fuera a la funeraria y pagara todo. Dice, ya, aquí en este lugar ya voy a quedar. De aquí no paso. Pastor, pero quizá no se dé cuenta de su fortaleza, ¿no? Porque cómo tiene aliento incluso para rebatir con sus amigos. O sea, todo el sufrimiento que ha tenido, por cierto, todo por lo que ha pasado, todavía van sus amigos y lo confrontan, lo acusan, lo juzgan, y él tiene todavía aliento para eso. O sea, yo creo que es una fortaleza muy grande que ni él siquiera se da cuenta que la tiene. Bueno, acuérdense que él está cada día más débil, dice. Mi flacura es mi testimonio. O sea, ¿cómo estaría él? Él hubiera querido que se acabara eso. Recuerden que dijo, ¿cómo quisiera que se cerrara mi garganta, ¿no? Lo escrito de Job es un poema hermoso, ¿eh? La forma como está hablando, cómo se describe él su situación. Ciertamente tiene su fortaleza, pero él no sabe qué pasa. O sea, él no puede quitarse la vida. Si en sus manos hubiera estado, él se hubiera cerrado la llave, ¿no? Ya, quita de mí este dolor. Incluso le hizo una oración, ¿no? Pero él está vivo. Y él sabe que un día va a llegar, si al paso que va, se le va a llegar a morir. Sí, de hecho, tiene los ojos puestos ya en la muerte, ¿no? Pero los que le daban esperanza, ahora está peleado con ellos. O sea, y los que estaban al lado de él, dice, son burladores. Fíjate lo que dice en el versículo 2. ¿Quién me lo lee? No es conmigo, sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Ahí están mis ojos, en ellos. ¿Por qué? Porque se están burlando de él. El Salmo 1:1, ¿me lo puedes buscar, por favor? Escarnecedores les llaman. Son burladores. ¿Qué hicieron con Jesús? Escarnio. ¿Qué hicieron los soldados? Escarnio. Se burlaron. ¿Qué dice Pedro? Que en los últimos días vendrán burladores, escarnecedores, de los que tengamos fe, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué dice el Salmo 1:1? ¿Quién me lo lee? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo será la silla de escarnecedor? ¿Job está sentado en la silla de los escarnecedores? Sí. Ahí está. Dice, Jesús estuvo sentado en silla de escarnecedores. ¿Sí? Yo creo que son los amigos los que estaban sentados en silla de escarnecedores, ¿no? Porque el escarnecedor es el que está haciendo escarnio, ¿cierto? Sí. Por eso que son los amigos los que están sentados en esa postura, están acusando y señalando. Yo me imagino que el escarnecedor le están haciendo, él está sentado y se están burlando de él, ¿verdad? Acuérdense de que todo el pueblo está escuchando la sabiduría de unos y la sabiduría de otros, y se ríen de unos y se ríen de otros, y están viendo la condición de Job, ¿verdad? Entonces él les burla, por eso dice adelante, el tamboril por ahí dice,
El 6. ¿Me lo pueden leer? El que me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dice tu versión, Laura? No lo tengo prendido ahorita. Bueno, ¿alguien tiene otra versión? Fíjate, dice el 6. Él me ha puesto, refiriéndose a quién. Él me ha puesto. A Dios. Acuérdense que se está quejando, ¿no? Por refrán de pueblos. ¿Qué sería el refrán de pueblo? ¿Qué diría la gente? ¿De qué hablaban? En esta versión dice, tú has hecho que todos hablen mal de mí y que me escupan en la cara. O sea, está sentado y se están burlando. Bullying, dijiste tú, ¿no? Entonces, piensa en esto. En toda la comarca se oye y se burlan de Job. ¿Qué decía la gente de Job? Pecado tiene. Seguro Dios lo trata así porque algún pecadote tenía este hombre escondido. No que era muy sabio, no que era íntegro. Entonces, ¿qué diría? Yo me pongo a pensar como escarnecedor, si viera la historia de Job. ¿Qué diría? ¿Mande? Algún pecado tiene. ¿Qué dicen sus amigos? Ya, declara tu pecado, ¿o no? Mira cómo estás. El sabio Job y el justo Job. Y viene aquí, por ejemplo, dice, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Me gustó que dijiste, ¿por qué escondió la inteligencia? Dios, ¿qué es la inteligencia? El temor a Jehová es la sabiduría y a la hermana le llama inteligencia, entendimiento de las cosas, ¿verdad? Como si fuera el don de ciencia, entiendes las cosas. Y dice a estos, o sea, él está él está consciente, al que denuncia, y fíjense, esto es muy importante, al que denuncia a sus amigos como presa. ¿Quién denunció a su amigo y lo puso como presa? Judas. ¿Cómo es una denuncia a un amigo y lo pones como presa? ¿Cómo sería? Cuando hablas mal de él. Un testigo falso. Un testigo falso. Lo estás denunciando y estás falseando las cosas. Un testigo falso es como un chisme falso, ¿eh? De ese tamaño. Cuando hablas mal de una persona y lo entregas a los demás para que los demás hagan escarnio de él. ¿Es lo que están haciendo? ¿Cómo exhibirlo? Lo están exhibiendo. Cuando no sabes exactamente qué hay en el corazón de Job y ya lo están denunciando. De chisme, por eso dicen, en los pueblos ya hay refranes, ya hablan de mí. Están hablando de mí. ¿Mandé? Hasta con tambor. Pero ya todo el mundo sabe, tamboril, ¿no? Como si esto es el chisme del pueblo. Entonces, al que denuncia como un amigo, como presa. Lo denunció los amigos de Job. Lo pusieron como presa para que hablaran de él. Sí. Entonces dice, esto es muy fuerte, ¿no? Mismo Judas denunció a Jesús. ¿Por qué Judas quiso regresar las monedas? ¿Por qué? Pero, ¿no sabía? ¿No andaba con él? No, Judas mismo, fíjense, Judas mismo, cuando Jesús los manda, liberó demonios, a hombres de los demonios. Tal vez sanó enfermos, ¿o no? Porque dice que regresaron con júbilo. Aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Era su amigo. ¿Por qué lo denuncia? ¿Por qué se arrepiente del hecho de haberlo denunciado? Con un beso me entregas amigo. ¿Qué significa eso? Con tu boca me has entregado. Con tus palabras
lo que salió de tu boca, de tu corazón, me has entregado, amigo. Entonces aquí Judas está diciendo eso. Cuidado, cuidado con entregar a alguien sin saber. Los amigos sin saber ya lo habían entregado. Y todo el mundo andaba con el chisme, como tambor, ¿no? Sin saber. Pastor, yo busqué esto de Tamboril y dice que es un lugar a donde escupe mucha gente. Fíjate. Entonces aquí lo que dice Job es que pues toda la gente estuvo hablando. Hablaba de él. Escupía, salía de su boca, ¿no? Sí. Palabras. ¿Escupieron a Jesús? Sí. Sí. Imagínate aquel que le escupió cara a cara. Cuando vio que resucitó, Dios mío, ¿eh? Lo que me espera. Qué terrible, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos? Esa versión, si me permite, Sí, dice: sufrirán hambre los hijos de quienes por una recompensa traicionan a sus amigos. Es decir, que habla. algo acá. Sufrirán hambre los hijos de quienes por una recompensa traicionan. ¿Trae consecuencias? Y es justo en el caso de todas que tú dices. Trae consecuencias, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, lo que mata al hombre es la boca. Dice que inflama, ¿no? Enciende todo un bosque. Lo mata al hombre. Cuidado. El que controla la boca puede controlar el alma, las emociones. El que no controla la boca no controla el cuerpo y es entregado a las pasiones. Entonces, dice que es mejor que te pongan freno como la mula, ¿no? Como el caballo. Frena tu boca. No hables lo que no entiendes. Esto es lo que está diciendo. Porque trae consecuencias muy fuertes, ¿no? ¿Qué más vemos? Fíjense, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mi pensamiento, todos son como sombra. ¿Cómo Job, con esa sabiduría que tiene, dice, ya no entiendo ni lo que estoy pensando? O sea, ya no sé ni lo que estoy pensando. No tengo claridad de los hechos. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, imaginémonos a Job, que su mente no está clara por el dolor. ¿Es lógico? No sabe qué pasa. ¿Cuál es el problema de Job? Que es íntegro. O sea, parece que Dios se olvidó de un hombre íntegro. Por eso es mis pensamientos, no sé. Salmo 10:2, ¿quién me lo busca? 10:2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que hay de dar. O sea, ¿yo qué he hecho? O sea, el 3, ¿me lo lees, por favor? Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Si todos estos son malos, yo soy íntegro, yo no he hecho nada malo. Y estos se burlan de mí. ¿Te ha pasado alguna vez que tú no has hecho algo y se te juzga? Dices, pero ¿yo qué dije o yo qué hice para que me digas esto, para que me voltees la espalda? ¿A alguien le ha pasado? Yo recordaba que de niño, ¿no? Con un coraje de que te acusaban de algo que tú no habías hecho. O en la universidad, un amigo que te diga, oye, en la escuela, pues yo nunca dije eso. O en la vida, ¿no? En el trabajo, jamás pensé decirte, lastimarte de esa manera. Jamás. Si eras mi amigo, ¿por qué me haces esto, no? ¿Por qué piensas esto de mí? Yo no hubiera pensado esto de ti. Entonces se siente traicionado, Job. Se siente humillado, burlado. Dice, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? No obstante, versículo 7.
Señor. El 9, por favor. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Fíjate, Job como que saca fuerzas y te da un consejo. Te dice, mira, tú permaneces limpio, íntegro y sigue tu camino. ¿Por qué dice sigue tu camino? No te, Vivir en confianza de que las cosas van a salir bien apenas. no te detengas. Si tú te detienes a escuchar lo que están diciendo los burladores o lo que se está hablando de ti, ¿qué sucede? Te detienen, te agarran aquí de la ropa como el perro que no te deja caminar, ahí te trae. Dice, no obstante, el limpio, este es un consejo de Job, cuando hablen de ti, ¿qué tienes que hacer? Hacer oídos sordos y avanzar. Síguele, ¿o no? Si tú te detienes, te mueres espiritualmente. Síguele. ¿Por qué Dios los sacó del desierto y les dijo, caminen, 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 caminen? ¿Por qué? Si se detienen, nos hubieran alcanzado. Se detienen y se mueren. La nube seguía. Fíjate, Dios va a seguir. Si tú te quedas, ¿te gustó donde estaban las aguas? Porque iban en el desierto y llegaron al, ¿cómo se llama? Al oasis. Y si te gustó ahí a quedarte, te vas a morir. El Señor te saca otra vez. Vámonos. La nube se mueve. ¿Qué tienes que hacer tú? Moverte. No te detengas cuando escuches cosas de ti. El cristiano se muere muy fácilmente cuando comienzan a haber murmuraciones. Y mata el alma. Por eso Job hace esta recomendación. Y no obstante, ¿cuál es el 9? ¿No? Proseguirá el justo su camino. Y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Si tú sigues, ¿qué va a pasar? Vas a fortalecer tu fe. No te detengas. Y a veces hay una promesa, me pasa de la palabra que dice 7 veces se cae el justo, pero 7 veces se vuelve a levantar. El justo. Entonces levántate. O sea, no te detengas. ¿Te acuerdas que hablamos hace unos días del fuego cuando inicias con la presencia de Dios en tu vida y cómo se va apagando el fuego? ¿Por qué se va apagando? Porque los que están a tu alrededor lo apagan. Los primeros que lo quieren apagar son los de afuera, tus seres queridos, tus amigos. Pero el segundo ataque más fuerte está dentro de la iglesia. Ahí te apagan, ahí te quieren derrotar. Pero si tú logras sobrevivir, permanecerás con fuego. Si tú no abandonas el barco, seguirás. Llegarás a buenos puertos. ¿Perdón? Bájate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu pecado. Ahí va yo. Cuando Humberto decía que más adelante que debíamos de seguir, que nos puso el ejemplo, por ejemplo, Pablo, que tú hubieras renunciado si fueras Pablo. Si fuera Pablo. Fíjate lo que le dijeron. Si vas, te van a morir. E incluso, en el barco, ¿recuerdan cuando iba preso? Que lo muerde la serpiente. Fue el único que lo mordió la serpiente venenosa. Al único, al ungido. ¿Cómo? ¿Por qué no le mordió a los demás si eran más pecadores o no? ¿Por qué la serpiente fue a Pablo? ¿Por qué a Claudia le chocan su carro y pierde ya una pie? Pues venía a la iglesia. ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué a veces nos pasa situaciones que digo, ¿cómo es posible que me pase esto? ¿Por qué me robaron doblemente? Consultorio ¿Cuál es luego un propósito casa. de Dios para...? ¿Por qué te quedas sin chamba? Hay un propósito. ¿Por qué me muerde la serpiente o no? ¿Qué hizo Pablo?
con la serpiente en la mano. ¡Ay, ay! Ya no voy a ese lugar, yo sabía que no debía venir. O dijo, vámonos. ¿O no? ¿Y siguió adelante? ¿O andaba con la mano? ¡Ay, manito, mira lo que me pasa, pobre de mí! Dice que se la sacudió y siguió levantando leña. Fíjate. El corazón de Pablo. Ese es tu corazón. Por eso te hice la pregunta, si tú fueras Pablo, ¿qué haces? Ay, no, ya no puedo. Ay, ya no. No, no. O le entras o le entras. ¿Qué te gustaría entrarle? Pues ya estás adentro, esa es la noticia. O sea, la noticia es que ya no te puedes zafar. ¿O sí? O sea, tú ya estás adentro y ya le prometiste a Dios que le ibas a ayudar y a servir, ayudarte entre paréntesis, ¿no? A servir. Y ya estás adentro. Y dijo Pablo, hasta Roma llegaré. ¿A qué iba a hacer a Roma? ¿A morir? Y él sabía que iba a morir. Pero a Roma me mandó Dios, a Roma iré. ¿Qué pasa si no le obedeces a Dios? Aquí, ¿qué pasa si Job renuncia en este momento? ¿Qué sucede? Es que ahí es más serio, porque parece que la palabra de Dios estaba en entredicho. Oye, y no está en entredicho, no te dio Dios, no te ungió Dios a ti. Y tú le dijiste un día, Señor, yo quiero servirte y quiero hablar de ti, y a todos los que me encuentren en la calle les voy a hablar de ti. ¿O no lo has dicho? Y el Señor te dice, órale, te doy mi espíritu. Trabaja. ¿No es lo mismo de Job que le está diciendo, chécate la integridad de Job? ¿No es lo mismo que está diciendo, a ver, Irma ya se convirtió en cristiana? A ver, órale. ¿Es el mismo compromiso? Sí. Lo entredicho, ¿qué pasa si te vas al mundial? De repente te ves ahí. ¿Qué pasaría? Déjase ver, dice, ¿ya ves? ¿No es su Dios? ¿No que lo amaba? ¿Su Dios no existe? ¿No que muy golpe de pecho? Entonces pones en entredicho la palabra de Dios o no. Pues Job, la misma situación de Job. A veces no nos gusta escuchar esto, ¿eh? Dios confió en ti, te dio su espíritu. Jesús vive dentro de ti. Tú ya lo reconociste. Si tú te regresas, dejas mal parado a Dios. Y entonces el diablo dijo, ¿no que muy salsa, Seferino? De labios nada más te amaba, pero no con el corazón. Entonces esto es lo que se está jugando el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que blasfemes, que renuncies. Versículo 10, ¿quién me lo lee? Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Ándale. Ahí se aventó Job. ¿No que se estaba muriendo? Ahora sí, vengan. Hablen conmigo. Ese es el carácter que Dios pone en ti. Por eso dice que cuando te lleven a los tribunales, que tú no sepas qué decir, Él va a hablar a través tuyo. Así presentaba defensa Pedro y Pablo ante las sinagogas. Así se oponía y decía, ¿ustedes sepulcros blanqueados? Dijo Humberto, ¿puede uno enojarse? Pero no te vayas a pecar. Y fíjate el ejemplo. Jesús en el templo pecó, pero si les puso una revolcada a todos, les aventó su dinero en su cara. Tuvo celo de la palabra de su Padre. ¿Es el celo que debemos de tener? Sí. Celo por la obra de Dios.
no pecó, arregló las cosas. Aquí no puede ser una cueva de ladrones. Vámonos, para afuera. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún último comentario? Pueden seguir atacándome, que yo sé que entre ustedes no se encuentra un solo sabio. De repente ya estaba muriendo. ¿Cómo empezó el 17? Ya no tengo. Ay. Y ahorita le dice, a ver, échenle. ¿Qué es lo que lo fortaleció? Su fe. Dijo, yo voy a seguir adelante. Vámonos. ¿O no? Lo acababa de declarar. Sí, pueden seguir atacándome. Ahora sí, vengan, échenme los toros de Bazán, dice. Fíjense, el 13. ¿Quién me lo lee? Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Si yo espero, y hace una coma, ¿no? Tranquilo. Si yo espero, el Seol es mi casa, es mi muerte. O sea, si me quedo quieto, si tú te quedas o yo me quedo quieto y ya no sirvo, ¿qué está diciendo Job? La muerte es mi casa, ¿o no? Y, punto y coma, haré mi cama en las tinieblas. Si tú no te mueves, si tú te quedas quieto, eso es lo que va a pasar. Está diciendo Job. ¿O alguien me da otra interpretación? Lo único que puedo esperar es la muerte y tenderme a dormir en las tinieblas. Si yo espero. Si yo me quedo quieto. ¿Pero qué acababa de decir? Sigan. Y que vengan los sabios, a ver, échenle. Como que sacó el pecho y dijo, échenle. Como gallo de pelea, ¿no? Échenle. Pero si yo me quedo quieto y yo me digo, no, ahorita no, eso es lo que me va a ocurrir. Es que dice, si lo único que espero es tener por casa una tumba, puedo acostarme ya a dormir entre las sombras. Por eso, fíjense, las comas y los puntos y comas son muy importantes, porque te dan otro sentido. ¿Cómo amaneciste? Sí, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. ¿Qué es corrupto? Acuérdense, mi carne podrida, ¿no? Y a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Qué? ¿Se acuerdan en el infierno cómo será la cama? Sí. De gusanos. Sí. No tendré más familia que la tumba y los gusanos. Y hace la pregunta. ¿Quién me hace la pregunta? Versículo 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? Verás la más emocionante. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Como si fuera una obra de teatro. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? Entonces hace una pregunta. ¿Qué es esperanza? Expectación de lo que Dios va a hacer con mi asunto. O sea, yo tengo esperanza. ¿Qué va a hacer Dios con mi vida, con mi asunto? ¿Qué voy a hacer? Hace la pregunta, ¿quién la verá? ¿Por qué dice quién la verá? ¿Quién va a ver lo que Dios va a hacer si yo pierdo la esperanza? Mira, cada uno de nosotros somos un testimonio vivo en la tierra. ¿Quién lo puede ver si pierdes tú la esperanza? Ahora, para que tengas esperanza de lo que Dios va a hacer contigo, ¿qué necesitamos? ¿Sentaditos en la iglesia o trabajando para la obra del Señor? Si Pablo hubiera dicho, no, pues aquí estoy bien, estoy compartiendo las sinagogas, ya había abierto muchas sinagogas, ya me quedo en una aquí donde es Cancún. Pero dijo, no, voy para adelante. Y mientras, él sabía que él tenía un destino y tenía que cumplirlo. No se quedó.
Esto es como cuando te quedas tú en una iglesia sentadito. Dice, yo ya recibí a Cristo, Dios está conmigo, me ayuda y ya. O trabajas. ¿Cuál es para que Dios cumpla la expectativa que Él tiene para ti? ¿Qué necesitas? Híjole, este es el tema que nunca se va a acabar en este lugar. Sirve, sirve. Acabo de escuchar un refrán que dice, traté de ser feliz. Mejor se los voy a leer, que la apunte. Si no, luego la digo y digo cosas que no son. Me faltó la coma. Me faltó la coma. Espérenme tantito. ¿No lo tienes por ahí? Te lo mandé, ¿no, Elsa? Aquí está. Un segundo, auditorio. Híjole, ya no lo como. ¿A los escuchas? Aquí estamos todavía. Todavía. ¿No te lo mandé por ahí, Elsa? Hace como 3 años. Bueno, ahorita se los busco porque si no, es muy cara la televisión. Dice, híjole, qué pena. Bueno, platiquen algo. Dice que trató de ser feliz y dice, servía y quise ser feliz. Y aprendí que ser feliz es cuando empecé a servir. Y empecé a servir y encontré la felicidad. Algo así. Encontré que la felicidad está en servir. Encontré la felicidad. Que la felicidad está en el servir. Está en el servir. Entonces, ¿cuál es la clave? Servir. ¿Qué está diciendo Job? Pues échenmelos todas las horas, sí, aún en mi muerte. ¿Por qué? Porque tengo esperanza. Y mi esperanza, ¿quién la verá? Podemos verla de 2 puntos de vista. Uno afligido, deprimido, y diciendo esto. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Es una forma de ver. O ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y quién la verá? ¿Quién la verá? ¿Ya está profetizando? Entonces son 2 formas de ver las cosas, ¿verdad? Y al final termina, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿De quién habla? No, 16, versículo 16, fíjense, a ver, ¿quién tiene otra versión? Yo lo veo de esta manera, a la profundidad del Seol descenderán, ya no dice descenderé, ¿o sí? No. ¿Quién va a descender? Dice, es pregunta, dice, bajarán conmigo al reino de la muerte para que juntos reposemos en el polvo. ¿Quién? Sus amigos. O sea, fíjate lo que dice Reina Valera. A la profundidad del Seol descenderán. Ustedes. Y juntamente, o sea, conmigo, juntamente descansarán en el polvo. Serán igual que yo. En otras palabras, ¿te vienes a burlar de mí o no te burles de mí? Vas a irte al polvo. Te vas a morir. La nueva traducción viviente dice, descenderemos juntos en el polvo. Afirma. Yo tengo otra. La esperanza morirá conmigo. Juntos seremos enterrados. ¿Ya? Pero se refiere más bien a sus amigos, ¿no? O sea, al final de cuentas morirán. Seremos, somos. Bueno, ¿Leo tu frase que quieres? a ver. Dice, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio,
Serví y comprendí que el servicio era alegría. Ándale. No la lees otra vez porque está muy bonita, ¿eh? Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Fíjate. Dice ahí, soñó que la vida era alegría, ¿verdad? Despertó y dijo, híjole, tengo que trabajar, tengo que servir. Como que, sí. Pero empecé a servir y encontré la alegría. Entonces, ¿qué nos toca? Sirve en todo lo que puedas, mientras tengas fuerzas, ¿verdad? Porque un día se acabarán las fuerzas, dice el sabio Salomón. Pero mientras tengas fuerzas, sé feliz y sírvele a Dios con todo tu corazón. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a ser felices, Señor, a servirte a ti, a tener ese fuego en nuestro corazón de compartir tu palabra al que se nos ponga enfrente, Señor. Ayúdanos a confiar todos los días que tú tienes el control, como nos decía Humberto, porque en ti confiamos, Señor. A depositar nuestras cargas y caminar adelante, Señor, siempre adelante, sabiendo que tú nos llevas, tú nos guías. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.